Bueno, buenos días, buenas tardes ya aquí en Argentina. Bueno, un gustazo estar aquí y bueno, sobre todo compartir esta mesa con Lourdes, con Paula, que bueno, ciertamente han abierto camino en esto del estudio de una lengua, de la adquisición de una lengua indígena, que son referentes para mí. Bueno, yo voy a contarles, voy a presentar esta ponencia que se titula Desarrollo gramatical y habla materna en la adquisición del wichí, que es una lengua, como saben, indígena. Bueno, si no saben, se los digo, indígena de aquí, de Argentina. Y bueno, en principio, contarles también que, bueno, yo vengo trabajando en esta comunidad desde hace varios años en temas más relacionados con desarrollo del conocimiento, incluso con aspectos relacionados con la comprensión y representación del mundo, del entorno natural. Por eso, bueno, me interesó mucho el trabajo de Lourdes, y que hace unos años me he como, bueno, enfocado en la cuestión de la lengua, dada las características de esta comunidad, que es una comunidad con una lengua indígena muy altamente preservada. En Formosa, casi todo niño que nace en estas comunidades, bueno, adquiere la lengua wichí como lengua materna. Entonces, este es el problema, digamos, paraguas de la investigación, que es ambiciosa, digamos, y que hoy, por supuesto, que no voy a tener todas las respuestas, sino mostrarles y compartirles los primeros pasos, digamos, hacia ella, que es cómo crece el conocimiento gramatical concreto en el tiempo, en estos infantes. Me interesa ver, bueno, como los estudios de adquisición de lenguas de todo el mundo, ¿no? Y que tienen una perspectiva del desarrollo fuertemente, que es que, bueno, ver qué estructura gramatical emerge antes que otras, ¿no? Cuáles son el orden de aparición en el proceso de adquisición de estos niños. Bueno, este es el marco teórico en el cual estoy trabajando, que bueno, básicamente es entender la emergencia de la lengua y del conocimiento gramatical como emergente de un proceso de interacción entre el niño como un organismo, digamos, infraordenado, el ambiente y su lengua ambiental como un sistema complejo, y también el producto de conocimiento intralingüístico que va propulsando el desarrollo. Voy a pasar esto un poquito, en todo caso después vuelvo y me pueden preguntar respecto, en términos generales, la lengua es una lengua de morfología compleja, con tendencia a la polisíntesis, a la aglutinación. El verbo y el sustantivo son sus dos palabras mayores y tienen mucha morfología, por ende, bueno, es una tarea desafiante para los niños y niñas, y esto, bueno, ha sido muy estudiado en otras lenguas del tipo. Entonces, bueno, aquí tenemos, digamos, el verbo puede presentar hasta 5 categorías, digamos, que pueden concurrir. El sustantivo tiene un máximo de 8. Así que bueno, eso es un poco las características generales, pero que, insisto, después puedo volver en la medida que vaya mostrando los datos. El corpus en realidad es un corpus, es una selección que hice. El corpus total tiene unas 85 horas. En este caso yo estoy presentando un recorte que pertenecen a 3 niños, en realidad 2 niños y de una niña, que es una selección en cascada, digamos, o sea, un niño entre el año y los 2, entre los 2, o el niño 2 entre los 26 meses y 36 meses, y el niño 3 es que es el más viejito, digamos, hasta los 48 meses. ¿Qué me interesa ver aquí? Bueno, yo he estado, digamos, porque esto es lo primero, es decir, bueno, quiero decir también que no hay estudios previos en la adquisición de esta lengua, entonces todo lo que sea, digamos, todo es una primera aproximación. Entonces, me interesa ver tanto el habla infantil como aquello que escuchan los niños. En este caso codifiqué, bueno, qué palabras aparecían. De esto lo voy a retomar, ¿no? Porque ¿qué es esto de cuál es la noción de palabra acá? ¿Cómo se reconocen? En principio, digamos, lo que intenté como para empezar es ver qué sustantivos y verbos eran reconocibles y ver cómo era la estructura morfosintáctica que aparecía en función de, digamos, el nivel morfosintáctico, o sea, la MLE, el MLE. Y por otro lado,
digamos, me interesaba ver, yo decía recién, qué es lo que están escuchando estos niños y niñas. Este es un trabajo que publiqué hace poco. Acá lo primero que me pregunté es, bueno, ¿se puede hablar de un maternés wichí? Un maternés en el sentido de un registro de habla específico, especializado, dirigido a niños y niñas, o es que estas cuidadoras, estas madres, le hablan a los niños como le hablan a un adulto? Y si es así, ¿qué características adquiere? En principio, en relación al habla infantil, acá les comparto el número, digamos, de raíces y afijos, nominales y verbales. Lo primero, decir que encontré, digamos, pude identificar raíces, digamos, identificables, raíces como las que aparecen en el habla adulta, tanto en sustantivos como en verbos. Igualmente después al final en la discusión voy a tomar que por supuesto había otro tipo de producciones que no llegaban a ser y cómo las codifiqué. Pero digamos, este es el número de raíces, digamos, verbales en naranja, nominales en azul, y este es el número de afijos, que bien bajito. Estas son todas entonces producciones monomorfémicas, y lo interesante es que a medida que los niños, estos 3 niños, comenzaban a producir más verbos, también crecía la gramática, ¿no es cierto? Las categorías gramaticales, los morfemas tanto de sustantivos nominales aquí en verde como verbales en rojo. Y esta asociación, digamos, había una correlación positiva entre el número de verbos y de categorías gramaticales de verbos y de sustantivos. Los sustantivos en esta etapa, cuando los niños comienzan a acercarse a un MLE de 1.5, empezaban a descender un poquito. Entonces, acá digamos, como en forma de hipótesis, digamos, podemos ubicar una fase pregramatical, es decir, de producción de un solo morfema, en donde encontramos raíces despojadas de afijos, y que esas raíces en esta etapa parecen ser, digamos, haber una incidencia mayor de sustantivos que de verbo. Este índice dobla, digamos, al encontrado en el input, porque esta es como muchas otras lenguas indígenas, es una lengua con fuerte énfasis en el verbo, ¿no es cierto? Y el input tiene un índice con mayor presencia verbal, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando los niños comienzan a producir, digamos, a subir, veíamos en el gráfico, el número de verbos, entonces ahí también aparecen las primeras combinaciones y las primeras formas morfosintácticas a nivel de la palabra, que es lo que caracteriza este tipo de lenguas. Y ese índice, esa relación y proporción entre verbos y sustantivos, se acerca al del input. Entonces acá les muestro un poquito qué tipo de sustantivos a la izquierda, digamos, aparecen más frecuentemente, son como en todo vocabulario infantil. Bueno, mamá y tata es papi, digamos. Por supuesto que en wichí hay términos para madre y padre, pero bueno, acá se utilizan estas categorías que ahora voy a mostrar cuando muestren las características del maternés, que son categorías, digamos, infantiles, entonces son las más frecuentes, es decir que además de ellas, las que refieren a algunos animales, como catita y elé, loro y cotorra, que son los animales domésticos, y también otros términos relacionados con la alimentación. Es interesante ver que algunos sustantivos inalienables, eso, bueno, merece toda una explicación, pero que aparecen en el input siempre, como coloques, pierna, que siempre aparece como las relaciones, digamos, de parentesco, aparecen siempre con el prefijo de persona que es obligatorio, acá aparecen despojados. Y en los verbos, encontramos verbos de movimiento y verbos de estado en general, como venís, poné, en algunos de locación, que también es, bueno, escuchaba a Paula, tiene algún sistema parecido, y en la mayoría son, digamos, raíces despojadas, desnudas, digamos, y quiero decir que en el wichí esto está facilitado porque estos son todos imperativos que en el wichí aparecen sin marca morfológica.
Y bueno, ¿qué entonces encontré digamos, en este habla escuchada o en este input? En principio pude reconocer lo que podríamos decir un maternés. ¿Por qué? Porque encontré un registro de habla, digamos, específico, que es distinto, es decir, cómo le hablan las madres wichí a sus infantes, ¿no? ¿Les hablan igual que a los adultos? No. En términos de la prosodia, bueno, sí, una mamá le habla al wichí como le habla a su bebé, como le habla digamos, a un adulto, porque no hay esta impronta, esta prosodia exagerada y demás que ha sido visto en las comunidades de habla, digamos, de lenguas indoeuropeas, etcétera, donde se han hecho estos estudios de maternés. Pero sí lo que encontré, y esto, bueno, es algo, digamos, interesante, por lo menos para mí, porque en las gramáticas del wichí no teníamos, no estaban registrados una serie de términos que tienen que ver con el léxico infantil, que son muy frecuentes tanto en el input como en el habla infantil, ¿verdad? Que son estos términos que ven acá y que tienen que ver con las cosas del mundo de interés para los niños, que son entidades y personas de su entorno, estados emocionales y necesidades básicas. Como verán, son términos que tienen una estructura bien simple, entonces quiere decir que el léxico tiene esta cosa de, bueno, de usar palabras más para simplificar, digamos, y tienen una estructura del tipo CBCB, que es una de las formas canónicas de esta lengua. Aquí lo que les presento es, bueno, en otro aspecto también importante que tiene que ver con lo pragmático discursivo, también encontré digamos, rasgos característicos de este habla materna, porque acá para decirlo rápidamente, en las edades, en esta fase pregramatical, digamos, cuando los niños producen una sola, con sus producciones son monomorfémicas, las madres, los enunciados maternos tienden a ser, digamos, órdenes, digamos, a prescribir, a controlar la conducta del niño y a denotar o demostrar el mundo. Para decirlo más técnicamente, este análisis de correspondencia lo que muestra son 4 clases, es decir, que yo lo que pude ver ahí es que los enunciados se configuraban en clases, y esas clases tendían a ser, digamos, un maternés más bien prescriptivo y denotativo, que esto se ve asociado a las edades más tempranas y a las producciones de un MLU. Acá, bueno, solo recorté un pasaje de una mamá que le dice que digamos, que es prototípico de estos sistemas, digamos, prescriptivos. Vení, no te vayas, le dice, hay un burro cerca de la puerta, Cuco, qué miedo, hay hormigas en la puerta. O sea, el uso que esto también ha sido visto en otras lenguas del tipo, digamos, directivas, advertencias. Aquí solo muestro un segundito para que se vea un poco el ambiente natural en donde ocurren estas interacciones. Bien, hasta acá, digamos, esta fase, podríamos decir, monomorfémica, con raíces desnudas, digamos, desprovistas de afijos en general, y las madres y cuidadoras con este estilo más prescriptivo de controlar la conducta del niño, que es muy clara y son muy eficientes, puedo dar fe. ¿Qué pasa en la fase siguiente? Esta fase en donde los niños comienzan a producir las primeras categorías gramaticales. Asociadas a sustantivos encontré, bueno, la posesión es una categoría muy importante y encontré ahí prefijos pronominales de poseedor y el clasificador. Bueno, aquí tengo que decir brevemente que los sustantivos, y esta es una categoría relevante, diferencian entre aquellas entidades que son poseídas y que tienen un poseedor inherente y las que no. En este caso son todos sustantivos, 2 sustantivos alienables, es decir, que no tienen un poseedor inherente, y que en este caso son, como verán, totó y chucú, son 2 de esas categorías infantiles, que entran en una relación, digamos, sintáctica en esta estructura posesiva, ¿no? El traga mi juguete. Esta es bien lograda, pero esta no. Acá está omitiendo el clasificador, que en el caso de animales sería lo.
en cambio K se utiliza para cosas del mundo. Lo que yo encontré, esto digamos es un poco como para ejemplificar, o encontré estructuras bien lograditas o con omisiones. Nunca falta, digamos, el prefijo, sino que siempre lo que encontré como omitido es el clasificador. Posiblemente esto, bueno, lo tengo que ver al extender el corpus, primero, después de haber, digamos, producido esta producción de raíces, quizás el orden sea primero, lógicamente, el prefijo de pronominal poseedor y luego el clasificador. Otras de las categorías, digamos, distintivas de sustantivos son el demostrativo, que bueno, el Wichí tiene un sistema, bueno, eso es una categoría preciosa para mí porque, bueno, ubica, ¿no?, la entidad en tiempo y espacio, entonces uno puede decir la mujer de ayer, la moto que va hacia allá, y esto con todo un gradiente, digamos, de distintas posiciones y digamos, y eventos en el tiempo, en cercanía, más reciente, etcétera, etcétera, y a través digamos, de un sistema de sufijación. Aquí encontré algunos, este es uno de los que encontré, pero hay muchos otros, y también, bueno, morfología derivativa, que es un aumentativo. En el caso de verbos, perdón, en el caso de verbos encontré, perdón, que ahí se fue, pronombres pronominales, o sea, categorías de sujeto y objeto, en caso de intransitivos, y también en mayor medida intransitivos, y en algún caso transitivos, entonces encontré categorías de objetos, y también el modo hortativo y prohibitivo, que son muy frecuentes en el input. Bueno, entonces en esta fase, digamos, gramatical incipiente, quiero decir, por supuesto, porque son primeras categorías de las 15 que yo dije bueno, que puede haber en verbales, encontré 3 o 4, y lo mismo para sustantivos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que están escuchando estos niños? Así como en la primera etapa habíamos dicho que había podido reconocer que estos enunciados se agrupaban en clases más bien prescriptivas y con un sentido, digamos, discursivo más bien de uso de directivas y demás, y también de denotaciones. En esta etapa aparecen, los enunciados se organizan en, digamos, tienen un sentido, digamos, a través del uso de interrogativas, de comentarios, tienen un sentido más digamos, de conversación, o de intentar crear secuencias más horizontales, digamos, entre la madre y el niño. No sé por qué no está pasando. ¿Lo ven? ¿Pasa ahí? Porque a mí no. A ver ahí. Bien, ahí está. Entonces decía que hay un pasaje, el niño ahí está tomando tereré, que bueno, no sé si saben, es como el mate, pero frío. Acá estas son zonas de mucho calor. Y entonces le dice, ¿vos querés tomar tereré? Ah, le dice, ¿qué? Sos un viejito, le dice, es como bromeándolo incluso. ¿Tomás tereré? Sos un viejito. Qué amargo, le dice, tapay, tapay. Entonces hay como otro tipo, uno ve que no solo, digamos, el habla infantil comienza a reestructurarse y quizás generar otro tipo de estructura, sino también fue interesante ver cómo el input toma otro, o adquiere otra, digamos, otra forma y sistematicidad. Entonces, bueno, un poco para ir concluyendo, digamos, en los anillos, intenté representar en estos anillos de líneas llenas, digamos, bueno, podríamos decir que en esta fase pregramatical habría un momento en donde estas raíces de sustantivos y verbos aparecen, parece que se segmentan y pueden lograr segmentarse. Esto también es cierto que está facilitado en el input, y aparecen entonces sustantivos que denotan agentes, verbos que denotan actividades y estados, y un segundo momento en donde, bueno, aparecen entonces las primeras categorías gramaticales marcadas en ambos tipos de palabras, y entonces las relaciones sintácticas que ellas también establecen. O sea, esas primeras combinatorias. Quiero decir que este primer tiempo, digamos,
corresponde a, digamos, a verbos incluso con raíces, decía yo, sin afijos, y hay muchos ahí imperativos que se corresponden entonces con ese maternal prescriptivo de vení, salí, no te vayas y demás. En este caso, aquí yo como les decía, hay otro tipo de organización de ese habla materna que parece surgir, que bueno, que es lo que describí, no quiero decir con esto que esté asociado a esta reestructuración, eso uno lo podría, digamos, tendría que, bueno, avanzar para ver qué grado, si hay asociación en eso, pero digamos, esta, digamos, son las dos como fases que he podido ir identificando. Como preguntas, que bueno, que en lo que estoy ahora trabajando, esas raíces, decía yo, que pude identificar, por supuesto que hay un montón de otros, digamos, producciones más fonoprosódicas que no llegan a ser raíces, que son sílabas, muchas de ellas, digamos, las terminaciones de palabras que en general coincide con digamos, el énfasis, con la acentuación de la lengua, que es, digamos, la parte terminal de la palabra. Entonces, bueno, ahí las empecé a codificar como presustantivos, en el caso de, digamos, de que fueran, por supuesto, consistentes, ¿no? Que hubiera, el criterio tiene que ser que haya 2 o 3 repitencias, digamos, en su producción. Por ejemplo, la Catela, que es la abuela de él, ¿no? Entonces aparece este tipo de producción, o Taipo, bueno, como es, digamos, la producción de los niños en las etapas más tempranas. Entonces, para poder ir un poquito para abajo y ver cómo se da esa segmentación hasta llegar, en todo caso, a las raíces y de allí en adelante. También estoy codificando las primeras vocalizaciones, viendo a ver vocalizaciones que tengan, a lo mejor que sean producidas, aquellas que son producidas por el infante de manera solitaria y aquellas que no, que sí tienen alguna intencionalidad, que uno lo puede reconocer por el contexto. Así que bueno, en esto, digamos, es lo que estoy trabajando, y bueno, estos son los avances que he podido hacer hasta el momento. Así que, bueno, muchas gracias.